¿Alguna vez has sentido en medio del ruido del mundo que algo dentro de ti clamaba por silencio? No un silencio vacío, sino ese profundo, casi sagrado. El tipo de silencio que solo se encuentra cuando estamos verdaderamente solos. La mayoría huye de la soledad como si fuera un castigo, una sentencia impuesta por los infortunios de la vida. Pero, ¿y si lo estuviéramos viendo todo al revés? ¿Y si, en realidad, la soledad fuera un llamado del alma, una invitación sutil del inconsciente para regresar al centro de uno mismo? Carl Jung no veía el estar solo como un problema a resolver. Lo comprendía como una necesidad de la psique, un rito de paso interior sin el cual jamás podríamos convertirnos en quienes realmente somos. ¿Cuántas veces te has sentido rodeado de personas pero completamente desconocido? ¿Cuántas veces tu presencia en el mundo ha parecido una actuación, una adaptación moldeada por las expectativas externas? Jung diría que eso es un síntoma claro de la desconexión con el self, esa instancia profunda que solo puede emerger cuando las voces externas se apagan. Es en el desierto de la soledad donde encontramos los huesos de nuestra verdad enterrados. Es allí donde los sueños nos visitan con mensajes cifrados, donde la sombra nos mira sin disfraces y donde el alma, agotada de superficialidades, finalmente puede respirar. Estar solo no es ausencia, es presencia. Presencia de todo lo que importa, y aún así, ¿por qué tememos tanto ese encuentro? Tal vez porque intuimos en el fondo que la soledad no perdona máscaras. Ella revela, ella confronta, ella transforma. Jung lo sabía. Quien no soporta estar solo jamás se conocerá, de verdad. Porque el proceso de individuación, ese misterioso y doloroso nacimiento del verdadero yo, exige un alejamiento temporal del colectivo, una especie de exilio voluntario. No para huir del mundo, sino para reencontrarse antes de regresar a él con propósito. ¿Estás preparado para ese descenso? Porque el viaje comienza ahora, y es solo tuyo. Vivimos en una época en la que estar conectado se confunde con estar completo. Las redes sociales, las notificaciones constantes, los estímulos incesantes. Todo parece orquestado para mantenernos acompañados, pero paradójicamente más alejados de nosotros mismos. Carl Jung veía en este exceso de exterioridad una amenaza para la integridad del alma. Sabía que mientras más nos ahogamos en las exigencias del colectivo, más nos alejamos del self, la instancia más profunda y auténtica de nuestro ser. La soledad, en este contexto, no es un vacío a llenar, sino una cámara de eco donde por primera vez logramos escuchar nuestra propia voz. Estar solo, por tanto, no es aislamiento, es iniciación. Un regreso simbólico a la caverna del inconsciente, donde los fragmentos perdidos de la identidad esperan ser integrados. Hay un momento en la vida en el que todo lo que antes tenía sentido comienza a desmoronarse en silencio. Las máscaras sociales, las metas impuestas, los roles que desempeñamos como autómatas, todo empieza a parecer artificial. Jung llamaba a esto crisis de individuación, y suele surgir como un colapso interno disfrazado de tedio, tristeza o una inquietud sin nombre. El alma comienza a susurrar, pero pocos la escuchan. La mayoría se distrae, se anestesia, huye. Porque responder a ese llamado exige coraje, exige silencio, exige soledad. La ausencia del otro no es un castigo, sino la única forma de reencontrar a aquel que habita en nosotros y que hemos dejado de visitar. El exilio voluntario, tan rechazado en nuestra cultura del inmediatismo, es en verdad la travesía más importante de todas, el camino de regreso al sí mismo, y es en ese camino donde aparecen los verdaderos monstruos, no los que habitan en cuentos de terror, sino los que viven en nuestra sombra, todo aquello que negamos, reprimimos, escondemos incluso de nosotros mismos. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad interior. Y eso solo es posible cuando estamos solos.
La soledad no solo permite el encuentro con la sombra, lo exige, porque la mirada del otro distrae, suaviza, disimula, pero la mirada hacia adentro, en medio del silencio de la soledad, no perdona ilusiones. Ella revela, y esa revelación duele, sí, pero también libera, porque solo al enfrentar lo que nos asusta comenzamos, de verdad, a despertar a quienes somos. Cuando nos permitimos permanecer solos, algo extraordinario sucede. Comenzamos a soñar de nuevo. No solo durante la noche, sino también despiertos. Los sueños, según Jung, son el lenguaje simbólico del inconsciente y se vuelven más vívidos, más precisos, más insistentes cuando no estamos demasiado ocupados con las voces externas. En medio de la soledad, somos visitados por arquetipos, imágenes universales que revelan aspectos ocultos de la psique. El viejo sabio, el héroe herido, el niño divino, la gran madre. Estas figuras no son invenciones de la mente, son manifestaciones profundas de contenidos que desean emerger, guiarnos, transformarnos. Y para que eso ocurra, debemos escuchar de verdad. Porque solo quien silencia el mundo es capaz de oír el susurro de los símbolos. Pero no todos resisten la soledad. Muchos la enfrentan como si fuera un castigo, una amenaza, un abismo sin fondo. Porque, en el fondo, fuimos condicionados a creer que el valor humano está en ser vistos, reconocidos, validados. Y Jung nos advertía: mientras busquemos sentido, solo fuera de nosotros seremos eternamente carentes, fragmentados, desplazados. El viaje de la individuación exige atravesar ese desierto. Nos pide morir simbólicamente, dejar atrás las máscaras que usamos para agradar, las armaduras que usamos para protegernos, los papeles que representamos para ser aceptados. Y sí, eso duele. Pero es en esa muerte simbólica donde el alma renace, más entera, más auténtica, más conectada con la totalidad del ser. Porque al final, la verdadera soledad no nos separa del mundo, nos prepara para regresar a él con profundidad. Jung creía que el proceso de individuación no nos convierte en ermitaños, sino en puentes vivos entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo individual y lo colectivo. Lo que descubrimos en nuestro viaje solitario no es solo para nosotros, sino para todos. Por eso, quien se conoce profundamente se vuelve capaz de ver al otro con compasión. La soledad no es el final, es el portal, un portal hacia un nuevo tipo de presencia, más consciente, más íntegra, más despierta. Y es en ese regreso, después del descenso solitario, donde el verdadero sentido de la vida comienza a emerger, no como algo dado, sino como algo conquistado, vivido y finalmente compartido. En el silencio de la soledad descubrimos que no estamos verdaderamente solos, porque allí, sin distracciones, sin expectativas externas, sin máscaras, es donde habita el alma, palpitando con todo aquello que olvidamos, negamos o tememos encontrar. Carl Jung comprendía que ese descenso no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Permanecer solo es, en última instancia, un acto de coraje. Es un gesto de amor propio radical, donde dejamos de pedir permiso para existir y comenzamos a habitar nuestra propia esencia. Es en ese espacio íntimo, donde todo parece cesar, que finalmente escuchamos lo que la vida ha intentado decirnos todo el tiempo. Y tal vez eso sea lo que más asusta. Darse cuenta de que la verdad que buscamos afuera siempre estuvo dentro. La soledad escarba ese espejo, desmonta nuestras narrativas artificiales, desnuda nuestras defensas, revela que el otro no puede llenar un vacío que, por naturaleza, es existencial. Pero esa revelación, por más dura que parezca, también libera, porque una vez que nos encontramos en ese lugar interno, nada fuera puede aprisionarnos. Somos capaces de amar sin dependencia, de pertenecer sin perder la individualidad, de estar con el mundo sin disolvernos en él. El viaje solitario nos prepara para un tipo de presencia que no suplica aprobación, sino que se ofrece entera, consciente,
centrada, despierta. Así que si sientes que algo dentro de ti te llama a ese encuentro, silencioso, no huyas. Atiende. Cierra las ventanas del mundo por un instante y escucha, porque a veces estar solo no es una señal de ausencia, sino la primera manifestación de un reencuentro profundo con tu alma. Y esta es la verdad. Quien no tiene el valor de perderse a solas, jamás será capaz de encontrarse por completo. Sí, este mensaje tocó algo en ti, si despertó reflexiones, memorias o un sentimiento que ni siquiera sabías nombrar, entonces compártelo, no por el algoritmo, sino por resonancia. Deja un comentario contando cómo has vivido tus propios silencios. Dale me gusta a este video si te hizo sentir más cerca de ti mismo y suscríbete para continuar este viaje, porque aquí cada palabra es una invitación a descender más hondo, y toda alma que despierta ilumina el camino para otras.